Buenas tardes a todos, bienvenidos a este webinar de eficiencia energética en climas o aires acondicionados a nivel residencial. Esperemos que disfruten mucho la charla, es un tema de mucho interés para la mayoría de nosotros, así que para no ir ya comiéndole tiempo a nuestro ingeniero, doy la más cordial bienvenida al ingeniero Gonzalo Hernández. Bienvenido, Gonzalo, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal a todos? Muy buenas tardes y bienvenidos a este tema que a muchos les ha causado interés, ¿no? Sobre todo el manejo de climas y aires acondicionados. Y Así bueno, es, pues, perdóname, pues sí, platícanos un poquito más, si quieres ya te dejo yo la libertad ahora sí de que te explayes para dar tiempo en la sesión de preguntas y respuestas que podamos tener más tarde. ok, excelente, ok, gracias Jessica. Pues bueno, señores, este es un tema que ha causado mucho interés por parte de ustedes. Y bueno, ok, sin más preámbulos, señores, para no quitarles más el tiempo, pues vamos a ver cuáles son los temas que vamos a abordar el día de hoy. Y precisamente los temas que vamos a ver bueno, primero empezaremos por presentarme, voy a presentar mi pequeña bibliografía. Vamos a hablar un poco de introducción técnica de este. Aquí también queremos darles 5 puntos que ustedes deben de considerar al momento de que vayan a hacer la selección de estos equipos. También otra de cómo vamos a hacer esa selección y también vamos a ver cómo podemos nosotros hacer esa selección junto con sus clientes. Aquí vamos a manejar, podemos decirlo así, 3 métodos que son los más comunes que se utilizan. Hay un método que es casi muchos de las personas que se dedican a esto y que ya tienen el expertise, pues simplemente lo que hacen es manejar el área por la cantidad de toneladas o BTUs y de ahí lo determinan, ¿no? Pero para las personas que somos nuevos en este campo, yo también puedo yo apuntarme en eso, pero hay uno que por parte de Schneider Electric les vamos a recomendar a ustedes, que ese es el que quiero que tomen a consideración, ya que es un método que tomamos en cuenta a los equipos que intervienen dentro de una instalación, equipos que están conectados a nuestro día a día, ¿no? Por ejemplo, ahorita el Wi-Fi o el uso de la televisión, equipos que generan de alguna forma calor, ¿no? Y también un punto importante es las personas que estamos día a día en la casa, ¿no? Cuántas personas estamos, por decirlo así, habitando, ¿no? Los que continuamente estamos en la casa, no en día de fiestas, ¿no? Que es otra cosa muy diferente. Y es por eso que es el que nosotros recomendamos. Ahí lo menciona y lo vamos a ver en este punto. Dejen de una vez, ponemos mi cursor, que es este, ¿no? El método que es el que nosotros consideramos por parte de Schneider el acertado y es el que les vamos a recomendar a ustedes, y el que nos compete a nosotros por Schneider es cómo seleccionar el dispositivo de protección, que muchas veces tienen esa duda, ¿no? De qué termomagnético es el que debo de instalar y qué debo de hacer, ¿no? Y entonces, estos dos son los últimos puntos que vamos a atacar en este tema y al final dejaremos a dudas y preguntas. Ok, señores, pues sin más preámbulos, aquí está para aquellos que ya me conocen y para aquellos que no, pues ahora sí, un servidor, soy el ingeniero Gonzalo Hernández Méndez. Estoy ya en el área de Home and Distribution, en la parte de ingeniería de especificador. Soy egresado de la ESIME, del Politécnico, soy ingeniero electricista. Tengo un poquito más de 6 años como experiencia como electricista. Antes de terminar la carrera, tengo experiencia como electricista. Cuento con 10 años en las empresas de Hubbard y Burlón y Catribasa como ingeniero supervisor. Estuve 2 años como VIE o comunidad verificadora. Después de ahí me retiré, después estuve 3 años como jefe de mantenimiento y actualmente cuento con un poco más de 14 años en Schneider Electric. O sea, estuve en la planta de Rojo Gómez, actualmente me encuentran en Polanco, ahí en las oficinas de Polanco. Y he estado como catedrático en la Escuela Mexicana y en la ESIME, ¿no? Ya tuve 8 años, actualmente ya no estoy en estas dos instituciones académicas. Pero bueno,
Pues vamos a nuestro tema, señores, que precisamente es de cómo yo o cómo nosotros podemos elegir un sistema de aire acondicionado que sea el adecuado, que sea el correcto. Ahí vamos a ver algunos puntos muy interesantes que vamos a tratar el día de hoy. Por ejemplo, una pregunta que nos hacemos, ¿no? ¿Cómo elegimos el equipo de aire acondicionado a nivel residencial? Recuerden que lo que nosotros buscamos es el confort y sobre todo en esta época de cambios climáticos, de que siempre estamos ahorita habituados a estar dentro de la casa y cuando apenas salimos, pues vemos el calor que hace allá afuera, ¿no? El sol como pega de lleno. Entonces, recordemos que esto compite sobre todo a zonas que están por nivel del mar o por debajo, mm, podemos decirlo así, por debajo del nivel del mar. Recordemos que esto es algo muy importante que debemos de considerar. Sí, porque sé que tenemos dudas de qué tanto es recomendable por arriba del nivel del mar. Recuerden, zonas por arriba del nivel del mar no es necesario tanto el uso de los aires acondicionados. Por ejemplo, aquí en Ciudad de México, pues no lo necesitamos. Estamos en un nivel por arriba del nivel del mar. Si nosotros buscamos áreas más arriba, por ejemplo, en Toluca, Nevado de Toluca, aquellos que están allá como si fuéramos hacia Puebla o si fuéramos hacia Orizaba, que son zonas que están por arriba del nivel del mar, pues en realidad no necesitan esto. Pero ciudades que están por debajo del nivel del mar, por ejemplo, aquí en Ciudad de México, pensemos en Cuernavaca, Cuautla, o en esas zonas que a pesar de que no están cercanas al mar, pues necesitan climas, pero recuerden que son entidades que están por debajo del nivel del mar. Esas zonas que están por nivel debajo del mar sí requieren equipos de aire acondicionado. Pensemos en Tijuana o pensemos en Mexicali. Mexicali es una zona que está por debajo del nivel del mar. Piensen en la Rumorosa, bajamos de Baja California, pasamos la Rumorosa y vamos a una zona que está muy por debajo del nivel del mar. Es una zona que por eso le llaman la entrada al infierno, ¿no? Y más que nada porque es una zona que por su condición geográfica está muy por debajo del nivel del mar. Entonces son esas zonas en las cuales nosotros debemos de atacar en cuestiones de aire acondicionado. No tanto que le pegue el sol, sino simplemente por debajo del nivel del mar. Apunten eso, ahora sí que tienen su libretita, anotemos eso. Entonces, señores, vamos a ver los 5 puntos que nosotros recomendamos y debemos de tomar en cuenta. Uno de ellos es el sistema de filtración. Eso es muy importante que debemos de tomar en cuenta. Debemos de tomar en cuenta el filtro de aire que tiene nuestro sistema de aire acondicionado. Sí, debemos de ver las indicaciones o el instructivo que debemos de tomar en cuenta cada cuándo hay que estarlo lavando, cambiando, ver si por parte del fabricante recomiendan que sea lavado, con qué tipo de condiciones o qué debemos de tomar en cuenta para su lavado, si es que se puede hacer eso, qué tanto tiempo debemos de decirle a nuestro cliente que se debe de cambiar, porque eso debemos de tomar en cuenta en cuestiones del aire, porque si no está muy bien limpio, señores, es cuando ese pequeño polvo entra ahora sí que a nuestras narices y empezamos a estornudar. Ustedes lo han experimentado, que de repente entramos a una zona o echamos el clima de nuestras casas y empezamos a estornudar y pensamos que esto es por alergias que tenemos. Y una de esas alergias es ese pequeño polvo que está en el filtro y en el cual ya es un indicativo que tenemos que limpiarlo. Si esas lagrimitas que de repente salen o ese estornudo constante es de que ya estamos, ahora sí que el filtro está ya
contaminado y tenemos que limpiarnos, tenemos que limpiarlo, ¿no? Otro de ellos que es importante es el consumo de energía, que aquí más adelante les voy a mostrar dónde podemos ver esa parte, ¿no? Que por eso le llamamos eficiencia energética, que es este punto, ¿no? Tenemos que ver la eficiencia y la calidad de nuestros equipos. Siguiendo adelante, otro de los puntos que tenemos que tomar en cuenta es el diseño. Recuerden que hay diferentes tipos de mini split. Tenemos el que se le llama de cassette o de paquete, que es el que se utiliza como si fuera el de ventana, pero se instala en el centro de la casa. Pero aquí tenemos que tomar en cuenta la altura y el uso del plafón. Otro de ellos es el multi-split, donde yo puedo instalar diferentes equipos que precisamente llevan la condición de un tubo, que es el que lleva el tubo de aire frío, de agua fría, que es el que realmente utilizamos en nuestros equipos, y después el regreso de ese aire ya una vez utilizado que se calienta, ¿no? Recuerden que es un ciclo cerrado. Entonces tenemos que ver si es el de multi-split o uni-split, o sea que solamente maneja uno, o el de llamado de piso, que es el que muchas veces vemos en algunos hoteles, que es el que está por debajo de la ventana, que es el que realmente tiene toda la condición de podemos decir, el que enfría los tubos y el que avienta ¿cómo se llama? Podemos decirlo así, avienta el frío de lo que es el tubo, lo que ahora le llamamos a los nuevos refrigeradores que no hacen escarcha. Tienen ese mismo sistema. Lo que tenemos es un ventilador que avienta ese sistema de enfriamiento, por eso no hace escarcha. Y otra de ellas, precisamente vamos a ver, es la potencia. Aquí es donde tenemos que tomar en cuenta las toneladas o los BTUs de los equipos de aire acondicionado. Entonces ahí están los 5 puntos que tenemos. Uno, recuerden, es el filtro, la potencia que debemos de tomar en cuenta, el diseño, el ruido, que también que muchas veces algunos equipos que ya requieren precisamente su mantenimiento, en ese pequeño motor se oye muchas veces ese zumbidito que en ocasiones no nos deja dormir. También tenemos que tomar en cuenta todo eso, ¿no? Y aquí vean ustedes lo que habíamos mencionado en forma muy concreta, los tipos mini split, que ya hemos mencionado uno de ellos, el tipo mural, que es el que nosotros instalamos en la pared. Otro de ellos, el que nosotros conocemos como el tipo cassette, que es donde vienen todos en una sola unidad, que es muy parecido al de el antiguo sistema de ventana que manejábamos, ¿no? Que se encontraba ahora sí que puesto en las ventanas de las casas. El tipo mini split suelo, que ya habíamos mencionado, que es el que toda la unidad está concentrada en una sola. Ahorita en unas imágenes lo vamos a ver. Y el que muchas veces yo recomiendo, ¿no? Que es el llamado multi-split, perdón, vamos a seguir con esto, una disculpa, el multi-split. Y aquí están, ¿no? Ya en imágenes pueden ustedes ver precisamente los 4 que estábamos mencionando anteriormente. Vean ustedes el del tipo cassette. El tipo cassette está todo incluido. Este es el que se instala en los techos de casas altas, donde tenemos precisamente el extractor de aire caliente y precisamente las salidas de aire frío. El multi-split, el que nos puede apoyar, donde tenemos oportunidad de poder enfriar diferentes habitaciones, ¿no? Recuerden que nuestros clientes nos pueden pedir que si tenemos para enfriar las recámaras, que si tenemos para enfriar lo que es la sala comedor, en lugar de comprar precisamente el tipo mural, que es una sola unidad para una unidad de enfriamiento, mejor seleccionemos que de alguna manera nos puede apoyar para poder enfriar diferentes áreas, ¿no? Diferentes zonas que podemos nosotros atacar con un solo equipo, ya que este es uno general, ¿no? Y aquí está el de tipo suelo, que yo les mencionaba que esta misma unidad es lo que viene siendo ahora sí que la entrada del aire caliente, que es la que absorbe para que esta se aproveche y sea de alguna manera enfriada, ¿no? Entonces aquí tenemos precisamente esta unidad que lo hace todo, ¿no? Entonces ahí están los 4, ¿no? Entonces ustedes junto con sus clientes deben de ver cuál es el que mejor se puede adaptar a sus necesidades, ¿no? Y sobre todo el precio, que es
Muchas veces vemos esto. Y aquí está la parte de eficiencia energética que hace rato mencionábamos. ¿Cómo puedo seleccionar un equipo de aire acondicionado o de clima? Pues es muy sencillo, simplemente tengo que ver estas letras que mientras más As tenga, mientras más A positivas tenga, más eficiente es el equipo, mayor ahorro de energía eléctrica, mayor calidez tengo. Entonces, esta es una de las cosas que debemos nosotros de indicarle a nuestros clientes, que ellos deben de verificar si es que ellos lo van a comprar, ¿no? Pueden ellos lo pueden comprar en algunas aplicaciones o pueden ir ellos directamente a algún distribuidor que también se dedica a esto. Entonces ellos tienen que ver esta parte, ¿no? No importa la marca que sea, ¿no? Ustedes indiquen, ¿no? Ustedes mismos verifiquen esta parte, ¿no? Que es importantísima. Si mientras más A positivas tenga, mucho mejor. Resulta mucho mejor. Entonces esa es una de las recomendaciones por parte de Schneider que les hacemos a ustedes. Verifiquen eso y recomiéndenselo a sus clientes. Otra de ellas que precisamente es cómo seleccionamos esto, cómo le hacemos o qué tenemos que tomar en cuenta al momento de que vamos a hacer esa selección. Entonces, señores, aquí vamos a darles oportunidad para que ahora sí aprovechemos para que traigan ustedes su lápiz, su libretita, porque vamos a hacer algunas cuestiones matemáticas. Entonces, esto es para que aprovechemos esta parte y podamos ver qué es lo que debemos de tomar en cuenta. Entonces, señores, una de las cosas que debemos de tomar en cuenta, vayan apuntándole, que es lo que yo les mencionaba, que es el punto número 1, ubicación geográfica. ¿Qué tipo de clima tienes? No es lo mismo el clima que tenemos en Mexicali o Baja California o toda la zona fronteriza a lo que viene siendo Veracruz o Acapulco. Es completamente diferente el clima, a pesar de que se siente así un clima húmedo, caluroso, no es lo mismo que tenemos en Yucatán, no es el mismo que tenemos en Cancún, no es lo mismo que tenemos en Acapulco, en Oaxaca, en Huatulco o Chiapas, en cualquiera de las zonas, podemos decir, de playa, no es lo mismo a una que tenemos por acá de este lado, que es lo que les había mencionado, Cuernavaca, es completamente diferente. Entonces tenemos que tomar en cuenta esto, ¿no? La ubicación geográfica. ¿Qué tanto utilizo el clima? Porque si nosotros le decimos, por ejemplo, a los de, ya habíamos mencionado, Mexicali, hay temporadas que hacen calor infernal, pero cuando llega el invierno, pues tienen que apagar el clima y ahora tenemos que utilizar los llamados calentones, si no preguntan en la zona de Tecate, zona donde empieza ya a caer nieve, pero en época de calor, o sea, son zonas muy extremosas. Entonces, señores, tenemos que ver que la ubicación geográfica, las temperaturas para que hagamos el diseño. Otra de ellas, los materiales precisamente de construcción de las casas. ¿Qué tipo de construcción tienen? Si es un techo tipo B o es techo plano, entonces también tenemos que ver el tipo de material, si es de madera, si es de muros falsos, etcétera, etcétera. Y recuerden, y los que saben de climas lo saben, que si tenemos muros falsos, el relleno que deben de tener, precisamente para evitar esas pérdidas de temperatura. Sí, entonces, señores, hay muchas cosas que ver. No es nada más calcúlame estos BTUs por aire por metros cuadrados. No, tenemos que ver muchas cosas en cuenta. Es por eso que debemos de tomar en cuenta la arquitectura. Sí, tenemos de tomar en cuenta qué es lo que nos indican los diseñadores de este tipo de edificaciones. Las cargas a considerar, lo que yo les mencionaba. Tengo que ver el tipo de iluminación, si es de LED, si todavía estaban utilizando las incandescentes, las fluorescentes, cualquier cosa que pueda generar calor en el ambiente. Por eso yo les mencionaba hace rato qué equipos tienes, qué equipos utilizas. Hay quienes aún como un servidor sigue utilizando, por ejemplo, amplificadores, o sea, generan mucho calor, ¿sí? Los amplificadores de audio.
si todavía estamos utilizando qué tipo para ver películas, si es Blu-ray, VHS o si todavía estamos utilizando las llamadas estas de cinta. O sea, tenemos que tomar en cuenta esto, ¿no? Las que le dicen vintage, ¿no? Que todavía estamos en esa época, pero generan calor. Entonces tenemos que hacer un cálculo de carga térmica, que es muy importante. Apunten eso ahorita que aprovechamos y tienen su carpetita, aprovechemos eso. Tenemos que ver precisamente la carga térmica. Lo segundo que tenemos que ver es el tipo de sistema de mi equipo, cuál es el más adecuado. Ya vimos 4 de ellos. Y algo que es muy importante es mi instalación eléctrica. ¿Qué tanta limitante tengo? Porque tengo que ver el costo-beneficio. Recuerden que nuestros clientes siempre nos hacen la pregunta que el costo-beneficio, la recuperación de la inversión. Entonces son datos muy importantes que nosotros lo conocemos como el técnico económico, la finalidad de ayudar a nuestros clientes. Aprovechemos aquellos que tienen una cometida en 220 de 4 mordazas, ver la posibilidad, hay que hablar con comisión al 071, ver la posibilidad de incrementarla a una línea trifásica. Aprovechemos esto, señores. Entonces, ¿qué es lo que debemos de tomar en cuenta para ver cuál es el adecuado? Uno de ellos es, como ya hemos mencionado en toda esta capacitación, es la habitación. La habitación, ¿qué tanta luz solar recibe? En esta cuestión es ver las ventanas, señores, ver por dónde sale el sol y por dónde se oculta el sol, por una sencilla razón. Si yo pongo mi casa en orientación porque me encanta ver el amanecer, pues recuerden que mientras más le pega la luz solar a las ventanas, se amplifica el calor. Recuerden también la ubicación geográfica es ver precisamente, recordemos que el sol no sale de forma directa en ciertas, podemos decir, estaciones del año, que el sol puede tener cierta inclinación, entonces también tengo que ver la inclinación. Es como si instaláramos una celda solar. Tenemos que ver esa ubicación geográfica. ¿Sí? Si le pega o no le pega mucho a las ventanas, el tamaño de las ventanas, qué tanto encierran el calor. Si no, pregunten a los edificios verticales, edificios que en sus 4 paredes son cristales, tenemos muros falsos, qué tanto está pegando la luz directa al sol. Y es por eso que en ciertas ocasiones se debe de utilizar opacar las ventanas, ponerle precisamente ese tipo de filtro UV o cortinas oscuras que nos ayuden a mantener esa intensidad de luz alejada. Otra, como habíamos mencionado, es el clima de la ciudad. Entonces les decía en dónde se encuentra ubicado. La potencia. Recuerden que esto se mide en toneladas de enfriamiento. Por eso se mide en toneladas o en BTUs. Otra de ellas es la unidad exterior, donde lo estoy instalando. Porque si yo al momento que lo instalo, casi la mayoría lo instala en la parte de los techos de las casas o en alguna pared, recuerden también que la incidencia solar afecta en mucho precisamente a los tubos, a los tubitos estos que llevan el aire frío, más bien el sistema de enfriamiento, que se les está pegando directo al sol o qué tanto están pegados a la superficie del techo. Por eso es que nos recomiendan que pongamos como una especie de escaloncito donde estos tubos descansan. El chiste es que no estén tocando la superficie de los techos. Eso sí es importante. Recuerden que también el envolvente con los cuales ahora sí que envolvemos estos tubos. Si recuerden que si aire no lo lleva completamente frío por pérdidas de calor, entonces el equipo va a estar sobretrabajando y compramos un equipo más grande. Entonces tenemos que de cierta forma taparlo. Ver el mantenimiento, lo que hace rato mencionábamos, ¿no? De los filtros, o sea, tratar de aprovechar todo ese sistema de aire. Por eso esto nos indica que
en cuestiones de mantenimiento se puede reducir hasta un 30% el gasto de energía. Si se dan cuenta, es un gasto que tenemos. O sea, tiene que trabajar de más. Entonces, señores, aquí vamos a utilizar lo mismo. Vamos a utilizar en cuestiones de altura. Va a ser la misma altura para que vean ustedes en cuestiones de cálculo cómo es que cambia. Aquí tenemos una altura de 250. Tenemos un largo de 340 y un ancho de 275. Recuerden que hay diferentes tipos de cálculo. Vamos a hacer desde el más sencillo hasta el cual nosotros recomendamos. Por ejemplo, aquí hay uno que es el método más sencillo, que es por metro cúbico, donde tenemos que tomar en cuenta la altura, largo y ancho. Entonces, cuando hacemos la multiplicación de estas tres áreas, tenemos que multiplicarla por una constante. Y esta constante son 600 BTUs, que es una constante por metro cúbico. ¿Sí? Entonces debemos de tomar en cuenta ese pequeño punto. Entonces, tenemos que tomar en cuenta el largo, ancho y la altura. Entonces, vayan haciendo ustedes poco a poco. Nos vamos a ir poco a poco para que nos vayamos yendo despacio y al final lo vamos a multiplicar por una constante que son 600 BTUs. Entonces, fíjense bien, cuando multiplicamos el largo, el ancho más la altura, nos dan aproximadamente para nuestro ejercicio 23.705 metros cúbicos. Por la constante nos da aproximadamente un equipo de 14 BTUs, que aproximadamente serían arriba de una tonelada. Perdón, arriba de unas 10 toneladas, más o menos. Entonces, vean, este es un método muy sencillo, que muchas veces dicen, ¿cuánto tienes de largo, ancho y altura? Tanto, ok, lo multiplican por constante, sale, ¿no? ¿Qué tan efectivo es? Vamos a verlo al final, aquí a usados. Vayan haciendo ese apunte. Ok, ya tenemos uno, vamos a ver otro, utilizando las mismas áreas, ¿eh? El otro método es el método por metro cuadrado. Vean ustedes que aquí en este método no está tomando en cuenta ¿qué? La altura. No está tomando en cuenta la altura. Pero hay otra constante. Hay otra constante que aquí no se está manejando. Como es el metro cuadrado, nomás se está tomando en cuenta el largo y ancho. No está tomando en cuenta ¿qué? La altura. Pero aquí la constante se va hasta 1000 BTUs. A diferencia del anterior que fue 600 porque teníamos la altura. Aquí, si se dan cuenta, se tiene que ir más arriba para poder compensar la altura. Aguas con eso, vayan haciendo sus apuntes. Y ustedes podemos darnos cuenta que cuando lo calculamos por metro cuadrado, nos sale 9.35 metros cuadrados. Recuerden que el anterior nos salieron veintitantos. Aquí se va 9, pero vean, aquí se compensa con los 1000. Y vean cómo es que el equipo de aire acondicionado se va hacia abajo. El otro nos dio 14. Aquí nos dio 9. Si ustedes se dan cuenta, la gran diferencia que tenemos son 5,000 BTUs. Son 5,000 BTUs. Hagan ustedes la resta y se darán cuenta que aproximadamente son 5,000 BTUs que sí pesan, sí pesan. En uno lo estoy sobredimensionando y en esto lo estoy haciendo un poco más pequeños porque no estoy tomando en cuenta la altura. Aguas con eso, vayan haciendo sus apuntes. Es igual que cuando alguien nos pregunta, tengo un motor de 3/4 de caballo a 127. En automático decimos, pone calibre 10, termomagnético de 30. Y resulta que no es cierto, porque debemos de tomar en cuenta cuál es la corriente nominal y el tipo de dispositivo de protección. Si se dan cuenta la gran diferencia, lo hacemos en automático, pero debemos de tomar en cuenta muchas cosas. Vamos con otro método, aquí a usados, que es un método que algunos que manejan este tipo de sistemas es el que recomiendan, pero aguas con eso. Este
nos indican que debemos de multiplicar los metros cúbicos. Ahora sí tenemos que tomar en cuenta la altura, el largo y el ancho, porque nos está pidiendo el área en metros cúbicos. Ok, sale, vamos a ver. Ahora sí, nos están pidiendo que tomemos en cuenta todo lo que es el área del cuarto que debemos de enfriar. Y aquí tenemos una constante. Aquí ya nos sale una constante. Y después lo que nos sale ya es en kilocalorías hora. Ok, entonces significa que esta constante son las kilocalorías hora. Nuevamente aquí ya tenemos otra constante para poder sacar los BTUs. Entonces, siguiendo con esto, recuerden, tenemos que sacar que el área en metros cúbicos, nuevamente multiplicar. Vean ustedes, aquí está la gran diferencia que les decía. Aquí estamos en cuenta 23, mientras que en el otro nos salió 9. Ok, vamos a ver cuánto nos da en este método. Esta es una constante. Esta constante, señores, hay quienes la sacaron en este caso, fue una constante que dijeron que es una temperatura que le llamaban universal. Le decíamos, bueno, ok, universal, ¿de dónde? ¿Qué parte del mundo fue? ¿Fue en Viena? ¿Fue en dónde? ¿En Miami? ¿Dónde fue? No nos dice nada, pero bueno, ok, sigamos con esto. Otra constante que tenemos, 3.967. ¿De dónde salieron? No sé, pero son constantes de las personas que se dedican a determinar el tamaño de clima. Recuerden que son métodos que un servidor ha estado sacando precisamente cuando me dedicaba a la construcción, ¿no? Que había el método multiplica por metros cúbicos, luego metros cuadrados y vete que es más exacta. Y vean ustedes, primero tengo que multiplicar los 23 por los 102. Ya me sale 2.384. Multiplícala por los 3. Si se dan cuenta, es muy parecido a los metros cuadrados. Es muy parecido a lo de los metros cuadrados. A diferencia del metro cúbico que me salió 14. Supuestamente este método dice que es el más exacto. Ustedes miran, ingeniero, pues entonces a quién le hago caso. Ok, el que ustedes quieran. Son diferentes métodos. Fabricantes hay muchos. Fabricantes les pueden decir cuál es el más adecuado, pero en Schneider, por parte de nosotros, vamos a decirles cuál es el método más acertado. Y esta es una constante para que ustedes lo vayan tomando en cuenta que una tonelada es aproximadamente 12 BTUs. Entonces quiere decir que más o menos en los tres sistemas que determinamos por metro cúbico, por metro cuadrado y este de multiplicación, aproximadamente sería un equipo de 12,000 BTUs, que aproximadamente es una tonelada. Recuerdan lo que les mencionaba al principio cuando me salió 9, que yo les decía aproximadamente es un equipo de una tonelada, que son 12 BTUs. Apunten esa constante que más adelante les daremos más constantes. Entonces, señores, el método que por parte de Schneider les recomendamos y es el que se acerca más, es este. Ustedes me dirán, oye, ¿qué diferencia hay con el anterior? Muy sencillo. Aquí estamos tomando en cuenta las personas que están habitando o que están dentro de la casa, podemos decirlo así. El ejemplo muy sencillo que en ocasiones he mencionado es, por ejemplo, en la casa de ustedes está un servidor con mi esposa y mis 3 pequeños, somos 5. Ahí tenemos número de personas. Después tengo que tomar en cuenta el número de aparatos que se encuentran que disipen calor. ¿Recuerdan los equipos que anteriormente mencioné? Pues ok, tomamos en cuenta el amplificador, mi Wi-Fi, televisión, etcétera, etcétera. Vamos a suponer que tengo 5 equipos, más 5 personas, somos en total 10. Tengo que tomar en cuenta 10. Después aquí me dice ventilación, posibles fugas de aire. ¿Se acuerdan que tenía que tomar en cuenta las ventanas, en qué ubicación tienen las puertas, qué tanto están abiertas para que entre un poquito el aire? ¿Sí? Recordemos las plazas comerciales que están en este tipo de situaciones en lugares calurosos, tienen doble puerta. ¿Por qué esa doble puerta? Porque tiene la función de no permitir que ese clima, ese sistema que se logró enfriar un área muy grande,
no se escape ese aire. Por eso tienen el sistema de doble puerta, ¿sí? Porque la primera puerta abre para que todas las personas puedan entrar, esta se cierra y permite que la segunda se abra, para no permitir que se escape mucho el aire. Si no, imagínense el aire acondicionado, las unidades manejadoras estarían trabajando continuamente. Entonces debemos de tomar en cuenta esto. Aquí, si se dan cuenta, sí vamos a tomar en cuenta toda el área en metros cúbicos. Apúntenlo. Vamos apuntando porque aquí viene el ejercicio. Aquí están las constantes para que vayamos tomando en cuenta lo que corresponde a una tonelada que vimos hace rato, que es igual a 12,000 BTUs, las kilocalorías que vimos hace rato, las kilocalorías en BTUs o en BTUs horas, en tiempos, pero lo más importante es esto, los kilowatts o la potencia en caballo o la potencia en BTUs a watts o la potencia en toneladas en kilowatts. Porque para mí como electricista, lo que a mí me interesa es esto, la potencia en kilowatts o la potencia en watts o la potencia en HP, por una sencilla razón, tengo que determinar la protección. Aparte de yo decirle qué tipo de aire acondicionado requiere mi cliente. ¿Sale? Vayan haciendo sus apuntes. Aquí para poderlo calcular hay una constante, vean ustedes, es una constante calculada a una temperatura máxima de 40 grados centígrados. A diferencia de la otra que decía 120, que decía ubicación geográfica, decías, ok, ¿cuál ubicación geográfica? Cuando menos aquí nos están indicando la temperatura de esta constante. Ya con eso tengo. Ok, ahora vamos a ver lo que es el volumen, precisamente lo que es el área en metros cúbicos. Aquí es el punto importante, que es el número de personas y equipos, llamado el pie. Si así lo conocen muchos, el número de pie, que es el número de personas más el número de electrodomésticos que están instalados. Si vemos en una recámara, pues una recámara que tiene, si acaso un despertador o un pequeño amplificador, una pequeña televisión, pero no generan mucho calor. Pero en una sala sí, en una cocina también, si es que tenemos sala comedor de esos departamentos pequeños. Si genera la cocina calor, sí, pues cuando vamos a cocinar. Entonces debemos de tomar en cuenta en qué área está la cantidad de personas y electrodomésticos. Y otro factor que se le considera un factor de ganancia, que es 476, que precisamente es hacia las personas y electrodomésticos. Si se dan cuenta, es muy diferente a esta constante por temperatura. Aguas con eso. Sigamos. El ejemplo es el mismo ejemplo, señores. Son las mismas áreas. Es que queremos ver la diferencia que hay entre los diferentes métodos con la misma área. Aquí nuevamente nuestra área de 23.775 metros cúbicos. Esa es una constante de las tres. Aquí la cantidad de personas. Estamos tomando en cuenta que son 3 personas y un televisor. Por lo tanto, el pie nos da 4. En mi caso, que yo les mencionaba, eran 10. Vean cómo cambia. Aquí son 4, mientras que para un servidor serían 10. Entonces tienen que tomar en cuenta esto con sus clientes. Este numerito es importantísimo aparte de este. Sigamos. Entonces aquí vean ustedes, ya tenemos la constante de 230 por el volumen de área. Le sumamos la constante que tenemos en el número de pie. Recuerden que es personas y equipos por la constante. Recuerden que esta es una constante de ganancia. Entonces, cuando hacemos precisamente la multiplicación de uno de ellos, me da 5,376 más la ganancia, que son 1,900. Al final, si ustedes se dan cuenta, me sale un equipo de aire acondicionado de 7,280 BTUs. Completamente diferente a los 14,000 que manejamos al principio, muy diferente a los 9,000 que manejamos en los otros dos ejemplos, a diferencia que que es más exacto. Esto nosotros lo conocemos en Schneider como un traje hecho a la medida de mi cliente. ¿Cuál es el aire acondicionado que realmente requiere mi cliente? Es un equipo más pequeño,
tiene una eficiencia energética alta y un consumo menor. ¿Sí se dan cuenta? Es un traje hecho a la medida. Si en mi caso éramos 10, claro que esto va a incrementarse. Entonces yo escogería el de 9. Si hay más personas, más equipos que entran a calentar la habitación, ventanas, todo eso, pues claro que va a crecer. Pero aquí ya nos lo está dando esta constante. ¿Sale? Entonces vean ustedes, entonces yo ya a mi cliente lo puedo decir o recomendar que puede utilizar un equipo de 7 o de 8, de 7,000 a 8,000 BTUs. Mucho, muy diferente a los 9,000, que nomás calculé los metros cuadrados o metros cúbicos. Aquí es más exacto, señores. Entonces, vayan apuntando este que es el que nosotros por parte de Schneider recomendamos. Ahora bien, ya entramos a sistemas eléctricos. Cualquier duda que tengan, señores, recuerden, este curso lo pueden tomar nuevamente en su portal. Incluso si tienen alguna duda, aprovechen el portal, ahí háganos preguntas y todas esas pequeñas aclaraciones. Ok, sigamos con esto. Entonces, señores, vamos a ver el artículo 220 de nuestra norma, donde nos dice cargas máximas, el artículo 200-18, donde vemos los cálculos de circuitos derivados. Aquí nos dice un artículo para motores y combinaciones. Aquí el artículo 430 nos habla de motores, pero cuando vamos a hablar de equipos de aire acondicionado o equipos de refrigeración o ambos, tenemos que ver el artículo 440, no el 430. Ok, siguiendo con esto, entonces el artículo que tenemos que ver es el 440, ya que es para equipos de aire acondicionado. Aquí pongamos mucha atención. Llegamos aquí al artículo 440, donde nos habla de equipos de aire acondicionado. Después nos dice aquí, este artículo se aplica a los equipos de aire acondicionado y de refrigeración. Entonces, para tomar en cuenta esto, tenemos que ver nuestros equipos de aire acondicionado. Para seleccionar el circuito derivado, eso es importante, tenemos que ver el valor de corriente o amperes, ¿sí? Que nosotros debemos de calcular para los conductores y dispositivos de protección contra cortocircuito y el de falla tierra. Eso es importantísimo. ¿Sí? Si se dan cuenta, aquí no está hablando de una protección contra sobrecarga. No está hablando de un termomagnético, está hablando de un magnético. Ya tengo que ver el de cortocircuito y falla tierra. Después nos dice el dispositivo de funcionamiento contra sobrecarga que permita precisamente poderlo nosotros instalar. Entonces, si se dan cuenta, es un equipo que es mucho, muy especial. No es un termomagnético, no es una pastilla. Es uno que nos protege contra cortocircuito. Aguas con eso. Sí, no es un termomagnético, aguas. Después nos dice en el artículo 422, los aparatos de aire acondicionado para habitaciones debemos de seleccionarlo de acuerdo a este artículo. El inciso C nos dice que para determinar el circuito derivado debemos de tomar en cuenta las placas de característica. ¿Sí se dan cuenta, señores? Tengo que ver la placa de características del equipo de aire acondicionado o las notas del fabricante. Y para seleccionar la protección, tengo que ver el artículo 440-52 desde la B2 hasta la B4. Entonces tengo que ver el marcado para poder seleccionar el circuito derivado y este marcado debe de proporcionarte, me lo debe de proporcionar ¿quién? El fabricante del equipo de aire acondicionado. ¿Ya se dan cuenta, señores? Tengo que ver al fabricante, tengo que hablarle al fabricante. Y para seleccionar el conductor, pues ya conocemos esta tabla. Entonces, señores, la situación es muy sencilla. Todo viene en la placa de datos del fabricante. Y el conductor, pues sí tengo que ver la tabla 310
1516B. Entonces, aquí vemos que si no tengo los datos por parte del fabricante, tengo que ver que los kilowatts o caballos, si se dan cuenta, aquí me dice, ok, el fabricante no me lo da, no me dice nada, pero de alguna forma sí me maneja los kilowatts o la potencia. Entonces ya con estos señores tengo para poder consultar la tabla 430-109 para poder determinar la capacidad en kilowatt o los HPs para poder determinar la corriente máxima de carga para poder seleccionar mi interruptor magnético, no termomagnético. Tiene que ser magnético. Y también tengo que seleccionar lo que se le considera la corriente a rotor bloqueado. ¿Por qué rotor bloqueado? Porque es la máxima corriente muy próxima a la de cortocircuito. Entonces tengo que tomar en cuenta la corriente nominal y la corriente a rotor bloqueado. Vamos a ver estas dos tablas. Vean ustedes, por ejemplo, aquí está la tabla 430-248 donde nos habla la corriente a plena carga, llamado FLA, Flow Load Ampere, corriente a plena carga. Entonces aquí vean ustedes, tengo que ver los kilowatts o los HPs. Y en base a esto tengo que ver la tensión. ¿Sale? Y en base a esto ya me maneja precisamente la corriente. Ya me está manejando la corriente nominal para un equipo a 127 o para un equipo a 220. Yo recomiendo que utilicemos esta. No esta. Tenemos que irnos acá para un equipo de 220. ¿Sale? Ahí ojo con eso. Ahora fíjense bien. El de rotor bloqueado nos indica la máxima capacidad de corriente de corto circuito. Entonces, por ejemplo, hay unos dispositivos que en este caso en Schneider tenemos el Power Pack, donde tiene dos diales que precisamente se ajustan en cuestión de la corriente nominal, que ese es un ajuste. Recuerden, dice la corriente a plena carga y después tengo que hacer el segundo ajuste, que es precisamente el de rotor bloqueado, que es una protección contra cortocircuito. Es muy diferente a un termomagnético. Aguas con eso. Por eso tengo que ver al fabricante. ¿Qué me recomienda el fabricante? Ok, aquí están precisamente en sus pantallas la recomendación de los fabricantes. Y vean ustedes, cosa curiosa, me está diciendo que el interruptor tiene que ser en cuestión de la corriente a plena carga, el llamado FLA, siglas en inglés, Full Load Ampere, corriente a plena carga. Tengo que ver que el equipo diga HACR, el equipo de calefacción, aire acondicionado y refrigeración, siglas en inglés, y la protección máxima contra sobrecorriente. Vean ustedes, aquí nos recomiendan que el interruptor tiene que estar marcados con las siglas HACR. Recuerden que a lo largo de todas estas capacitaciones, cuando vimos la familia de los QOs, un servidor o en nuestros cursos retomen este tema y se darán cuenta que por parte de Schneider, cuando vi la parte de piratería, por parte de Schneider, nosotros tenemos la obligación de marcar nuestros equipos si son para iluminación, siglas SWD, si son para lo que viene siendo equipos de lámparas industriales HID, alta intensidad de descarga. Si es para motores, tiene que tener las marcas HM, exclusivamente para motores. En este caso, para utilizarlos en equipo de aire acondicionado, tienen que tener las siglas HACR. Apúntenlo, por favor, porque en cuestión de piratería les demostré cómo hay termomagnéticos de otras marcas, no las quiero mencionar, que no tienen este marcado. ¿Cómo sé si es para iluminación? ¿Cómo sé si es para industrial? ¿Cómo sé si es para motor? ¿Cómo sé si es para equipo de aire acondicionado? Pues aquí está. Nota del fabricante, señores. Son notas del fabricante y por parte del NEC de Estados Unidos.
Entonces, siguiendo con estos datos, vean ustedes, por ejemplo, aquí, me dice máxima capacidad de corriente 74 amperes. Después aquí nos habla de la máxima protección, es uno de 100. Me voy a esta placa y aquí me está indicando que la máxima capacidad de protección es hasta 11.1. Entonces pongo mi QO de 15 amperes. Aquí también me lo dice. Máxima capacidad, el tipo de interruptor tiene que ser de 15 amperes y tiene que estar marcado con las siglas HACR, dato de placa de los fabricantes. ¿Sí se dan cuenta? El fabricante me tiene que dar a mí la información. Vamos a seguir con el ejercicio. Recuerden, tenemos tenemos varias constantes para poder determinar la potencia. Entonces yo ahí tengo 3 de mis constantes, una de lo que habíamos calculado de mi equipo de aire acondicionado. En este caso yo estoy tomando en cuenta los 8000 BTUs para poder determinar la capacidad. Entonces yo me doy cuenta que la capacidad de mi equipo de aire acondicionado que calculé es de 2344 watts, o sacamos el punto decimal, tengo un equipo de 2.344 kilowatts. Lo voy a conectar a 127. ¿Cómo determino la protección? Muchos me pueden decir, no, pues es muy fácil, ingeniero. Si usted, por ejemplo, tenemos los 2344, lo dividimos entre 127, pues nos da una corriente de 18. Yo recomendaría un QO de 18. Ah, no, ingeniero, pues sabe que hay que multiplicarlo por 1.25. Ok, por 1.25 me dice 23, pongo un QO de 20. Hay quienes ven la capacidad de BTUs, toneladas, y dicen, no, tiene que ser uno de 30. Dices, entonces, ¿cuál me quedo? Le pongo uno de 20, uno de 30. Hay quienes dirían, ingeniero, hay que dividirlo por el factor de potencia. ¿De dónde saco el factor de potencia? No tengo ese valor, señores, tampoco puedo sacármelo de la manga. Oye, ingeniero, falta la eficiencia. Ah, ok. Muchos dirán, bueno, ingeniero, los equipos son de alta eficiencia, vamos a dividirlo entre un factor de temperatura de 0.9, perdón, un factor de potencia de 0.9 y ya nos da 25, ya está subiendo. Dices, ok, ahora la eficiencia, ok, pues vamos a dividirlo entre 0.70 y 0.8, vamos a darle una alta eficiencia. Pues ya, ingeniero, me salió 32, creo que le voy a poner un 32, pero ¿dónde sacamos esos valores? No tengo esos valores. ¿Qué es lo que nos dijo la norma? Algo muy sencillo. Ya tienes la capacidad en kilowatts, vete a la tablita 440. ¿Recuerdan esta tablita? Yo veo una potencia aproximada, aquí me sale 2.25, que se aproxima a esta que calculamos. Me dice que es más o menos una potencia de 3 caballos a 127 volts, pues ya me salió la corriente, que se aproxima a lo que calculamos hace rato, que nos dio 32. Aquí me dice 31, sin tantos problemas de qué factor de potencia tiene, qué eficiencia tiene. No tengo esos valores. Entonces, ya al tener precisamente la corriente que me recomienda la norma, pues simplemente, señores, ya de aquí ya sale precisamente lo que es el conductor. Recuerden, tengo una corriente menor a 100 amperes. Eso también lo vimos en otra capacitación, donde calculamos protección y conductores. Que si es una corriente menor a 100 amperes, debo de tomar en cuenta la columna de 60 grados. Vamos aquí y aquí tengo el de 30, que me dice que voy a utilizar un calibre 10. Ya está. Y también me voy al dispositivo de protección, en el cual voy a determinar precisamente lo que es mi cable a tierra. Aquí están 30 amperes y me dice que también el calibre 10. Entonces, señores, sin hacer tanto cálculo de que factor de potencia, eficiencia y todo ello, mediante un cálculo matemático y una tabla de la norma 440, me dice que para 30 amperes el calibre para fase es el 10, para el neutro es 10 y mi tierra física 10 y mi protección es de 30 amperes. Si yo lo conectase a 220, pues me dice que el dispositivo de protección va a ser de 20 amperes con un calibre 12 para fase y neutro y para mi tierra física 12. Entonces ya puedo tenerlo para 220. Si se dan cuenta, entonces ahora sí entra lo que
hace rato habíamos calculado, pero no sabemos factor de potencia y eficiencia. Aguas con eso. Entonces, señores, ¿qué otra cosa me recomendaba el fabricante? Que tengo que ver que el dispositivo de protección tenga marcado HACR. Indica que este sí funciona para equipos de aire y calefacción e iluminación. Veo este equipo y me dice que solamente es HACR. Significa que este termomagnético es para equipo de aire acondicionado. Si vemos, por ejemplo, este que es mi CAFI está indicando que el equipo contra falla tierra no es GFCI. Para un equipo de aire acondicionado tiene que ser CAFI, ya que tiene marcado HACR. Recuerden que la norma me decía, tiene que ser un interruptor magnético. Ok, aquí está. Uno de falla tierra, pues aquí está, el CAFI. O hay interruptores por parte de Schneider que están marcados que solamente son para equipos de aire acondicionado y tienen las siglas HACR. Por eso aquí nos dice, los interruptores que hace referencia HACR, que son siglas en inglés, que es calefacción, aire acondicionado y refrigeración, son clasificados UL. Aquí está UL, aquí está UL, aquí está UL. Nos dice, se encuentran en nuestra oferta Squardi. Entonces, señores, tienen que ver que los dispositivos estén marcados con HACR. Y no hagan esto. Sé que estos fusibles nunca fallan, nunca fallan. Son tubos de cobre, nunca fallan. Pero, desafortunadamente, pues, no cumplen su función. Sé que nunca fallan, pero no cumplen su función. Entonces, señores, recordemos qué es lo que debemos de tomar en cuenta. La ubicación de nuestro equipo de aire acondicionado. Si lo vamos a instalar en el techo, cuando menos pongamos aquí una pequeña sombra, una pequeña laminita y pongámosle sombra para que se vuelva más eficiente y no el calor que le está entrando de forma directa pueda hacer que nuestro equipo no sea muy eficiente. Si no recuerden aquellas personas que se dedican a nivel comercial e industrial en las sumas, donde está la chiller, es la que hace que tenemos que se enfríe el aire, está tapado, tiene techo. Y cuando hay equipos que hay que enfriar el agua, tienen una torre de enfriamiento. Entonces llega el agua caliente, pasa por la torre de enfriamiento para llegar a una temperatura normal, después se vaya a la chiller, donde están techos que precisamente no permiten que el sol llegue directo al agua, para que después de ahí ya se vaya precisamente a la parte de nuestras UMAS, las llamadas unidades manejadoras de aire. Y ya después de ahí se va a todos los edificios, perdón, a todos los pisos. Entonces esa es una forma de verlo a nivel comercial e industrial. Debemos de cubrirlo, debemos de que le dé sombra, pues. Y para finalizar, vemos nuestro sistema de tierras, que es donde muchas veces surgen esas dudas, ¿no? Oye, ¿qué pongo? Pues aquí lo dice la norma, el artículo 250. Dice, puedes poner una varilla tubería, pero debe tener una distancia de 240, más bien una longitud de 240. Si es un tubo de agua, pues el tubo tiene que ser de 19 milímetros, pero aún así tiene que tener una longitud de 240. Y debemos de ver que ese tubo permita que no se pueda oxidar para que no tengamos esta corrosión. Entonces, señores, aquí ya hay unas indicaciones de la varilla y de cómo nosotros debemos de hacer el enterramiento. Nos dice, tu varilla mide más de 3 metros, pues tiene que tener una profundidad de enterramiento de 240. Si no, si tengo roca, mételo con un ángulo de 45 o haz una zanja de 80 centímetros y puedes acostarla. No hay otra, señora. Esas son las formas que nos indica la norma de cómo debemos nosotros de enterrar la varilla Copperwell. Y aquí, vean ustedes, este es un pequeño diagrama que les puede ustedes apoyar, donde tengo mi interruptor principal
Esta es una base de 5 mordazas. Aquí está el neutro. Aquí está mi conexión intencionalmente hecha, mi varilla de tierra física, mi circuito derivado que va hacia la casa. Conectado en paralelo se encuentra mi equipo de aire acondicionado. Y vean ustedes cómo es que la tierra física viene, conexiona la parte metálica, que debe de haber una interconexión. Después de aquí interconexión a la parte metálica y después de aquí a mi varilla Copperwell. Yo sé que muchos de ustedes me dirán, oye, no, CFE no me lo permite, no puedo, ¿qué hago? No te preocupes, ahora sí que tu cable de neutro, tú puedes conectarlo a la barra de tierra y de aquí puedes tú sacar tu neutro para tu circuito y tu tierra física. No se pierdan, ahora sí que me voy a adelantar un poquito, no se pierdan nuestro tema que tenemos de los esquemas de conexión a tierra, donde les haré indicaciones que pueden hacer ustedes cuando se enfrentan contra este problema. Pero de aquí de antemano, de acuerdo al artículo 250 de acometidas, nos dice que mi sistema tierras debe de ser una sola y yo de aquí puedo tomarla para mi sistema de tierras. Mi sistema de aire acondicionado donde me piden tierra, pues simplemente debe de ser la misma. Yo sé que ustedes me dirán, no, hija, pero es que el fabricante me pide que instale otra varilla aquí. No te preocupes, tú puedes conectar aquí su varilla para que te dé garantía, pero aún así, esta varilla y esta otra que pongas aquí se deben de interconectar. Y no se pierdan ese curso que tenemos para ustedes, esquemas de conexión a tierra. Estén al pendiente en su portal, en su calendario, agéndenlo. Y aquí, señores, no hagamos esto. No hagan esto. Eso ya lo repetimos en varios temas y que les hemos dicho, señores, no hagamos esto. No porque el fabricante me diga, pon mi tierra diferente de esta, no, porque están alimentados del mismo sistema. Ya no lo dijo el artículo 250 de tierras físicas, que para que estos dispositivos de protección funcionen, tengo que interconectar estas dos varillas para que cuando venga una corriente de falla, simplemente esta regrese a su lugar de origen y los dispositivos de protección accionen. No hagan esto, no hagan esto. Sé que hay algunos fabricantes de aires acondicionados que les venden esa bolsita y dicen, ya tienes tu tierra física. Señores, por parte de Snyder decimos, no, no lo hagas. No pongas en riesgo a tus clientes, a los usuarios. Ok, señores, sin más preámbulo, pues ahora sí que llegamos a las preguntas y respuestas. Y ya les mencioné, pueden tomar esta capacitación las veces que quieran ustedes, entren a su portal, tomen los otros temas que les recomendé, ahí están en su portal, tomen esos cursos, esas capacitaciones. Por ahí tenemos algunas evaluaciones, tómenlas, hagan las evaluaciones y pueden obtener, ustedes obtener un pequeño reconocimiento. ¿Sí? Entonces, Pues este, qué bueno que nos dices, ya tenemos bastantes preguntas. ok, Entonces, ¿qué te parece si vamos dando inicio? excelente, sí, sí, espero que les haya gustado y las pueden repetir este video las veces que quieran, por si tienen alguna duda, espero que hayan apuntado ahí en su cuadernito. Ujú. Ok, Mira, nos pregunta por ahí Kevin Flores, ¿para la selección del calibre del conductor debo utilizar la corriente a rotor bloqueado o a la de corriente nominal? de acuerdo a la norma es en base a la corriente nominal. Recuerda que la de rotor bloqueado es la protección contra cortocircuito, cosas diferentes. Corriente nominal, conductor. Rotor bloqueado con la capacidad del circuito de protección contra cortocircuito. Sí, muy diferentes ambas. Ok. Nos pregunta por ahí Luis Alberto Ponce. Para el caso de considerar la potencia en la relación de cargas, ¿se utiliza la equivalente o se calcula conforme a la corriente que tendría el aire acondicionado? Recuerda que, como nos decía la norma en el artículo 440, tiene que ser en su potencia en kilowatts. Debemos de tomar la potencia en kilowatts o la potencia en HPs, en horsepower, potencia en caballos. O sea, debes de tomar en cuenta eso. La potencia en kilowatts o en HP. ¿Sí? Que eso Ok. es muy importante. Y él nos hace otra pregunta.
Ok. La norma indica que el factor de demanda para aire acondicionado en casa es de 1. ¿Se utiliza el mismo criterio para edificios que no son viviendas? No, aquí recuerda que fue lo que hace rato mencionamos. Para vivienda es el cálculo mucho muy diferente a un edificio. Recordemos que un edificio tiene, ya hemos dicho, ¿no? Cristales. Y aquí ya lo que viene siendo la eficiencia de nuestros equipos de aire acondicionado son mucho, muy diferentes a nivel residencial. Mucho, muy diferentes. Incluso en cálculo matemático, en cuestiones de circuitos derivados, son completamente diferentes. Por eso la norma nos dice que si es para un edificio, perdón, si es para una, ¿cómo dice la norma? Para una unidad que no es vivienda, se toman otros factores, que ahí no sería uno. Me parece ser que es 1.15. Es ahí el factor cambia a 15, o sea, tenemos que darle un factor más todavía. No es 1.25, es 1.15. Y hay que tomar en cuenta eso. Qué buena Ok, pregunta hizo, ¿eh? Muy buena pregunta. ok. Tenemos otra pregunta aquí de José Luis Cabrales. Uh Nos -huh. dice, como instalador de aire acondicionado, nos dicen que depende de grados de calor ambiente. Un clima de 12.000 BTU o una tonelada es para un área de 12 metros cuadrados. En un área calurosa, bueno, esto en un área calurosa. Uh Y -huh. para un área con un clima más fresco o menos caluroso, ¿nos pueden dar para un área de 16 metros cuadrados? Mira, aquí es correcto lo que él menciona, o sea, debemos de lo que incluso les mencioné en los cálculos, ¿no? Tenemos que tomar en cuenta en cuestiones de, como habíamos dicho, de, ahora sí que geográfico, ¿no? Dónde se encuentran, porque es correcto lo que él menciona, es mucho, muy diferente un equipo de aire acondicionado para un equipo de donde se genera una alta temperatura o podemos decir que son temperaturas así muy tropicales, ¿no? Así que estamos muy cerca del mar a zonas que son muy secas. Y si la constante, como menciona, es completamente diferente. Yo lo que yo le puedo recomendar que en lugar de tomar ese tipo de constantes, que ya vimos que en este caso son tres, una que nos decían 600, otra 1000, otra 1200, 120, tome en cuenta el cálculo que hicimos, el número 4, que debemos de tomar en cuenta no tanto la situación geográfica, no tanto la incidencia del sol, sino las ventanas, la cantidad de personas, las puertas, todo eso, ¿no? Espero que tome en consideración lo que él está mencionando, pero también lo lleve a nuestro cálculo, que eso es importante. O sea, hay que tomar en cuenta muchas constantes. Por eso les digo que cada fabricante, dependiendo la zona donde esté, son mucho, muy diferentes las constantes. Y lo que hace rato Ok. hemos visto de una tonelada, ¿no? Que es igual a 12.000 BTUs. Ujú, ujú. O sea, son diferentes. Por eso les decía, si recuerdan el primer cálculo que nos dio 14, es un equipo muy grande. Y nosotros nos vimos a la mitad, a 700, 800. Casi la mitad. O sea, por eso les digo, hay que tomar en cuenta muchos factores. Muchos, muchos factores. Ok. Edgar Hernández, y con respecto a eso que dices de los factores, fíjate, él nos está preguntando, Edgar Hernández, en función de Uh-huh. la orientación, ventanas, etcétera, ¿qué factor se utilizará en el cálculo potencia? ¿Y en qué lado recomienda instalar un mini split de muro? Ok, muy buena pregunta. Si recuerdas, el cálculo que hicimos en el número 4, tomamos una constante que era 120, que nos hablaba de una temperatura de 40 grados. Y después por ahí al final nos manejaba otra constante donde nos hablaba que es una compensación precisamente cuando tomamos en cuenta la cantidad de personas, que es el número pie, si recuerdas que era personas y equipo, ahí es donde esa compensación toma en cuenta precisamente las ventanas y la ubicación de la casa. Sí, ya es una constante, ya es una constante que toma en cuenta esto. Entonces yo por eso les recomendábamos este último, donde toma en cuenta la cantidad de personas, que es una compensación, y otra que nos habla de una temperatura ya nominal de 40 grados. Ahora bien, la ubicación del equipo, como ya las habíamos mencionado, tenemos que ubicarlo en donde prácticamente casi en el funcionamiento de este equipo le dé sombra.
si le dé completamente la sombra, que puede ser precisamente que en el traspatio o puede ser debajo de una pequeña cornisa. Sí, o sea, tenemos que buscar la parte donde le dé sombra, pero si mi cliente por alguna razón no puede o no se tiene esta ubicación, lo podemos hacer en el techo, pero tenemos que ponerle un pequeño techo de aluminio, o sea, de techo de estos de aluminio o de cualquier otro material. El chiste es que le dé sombra, o si lo ubicamos de su ventana en la parte superior, pues también tenemos que ponerle una pequeña sombra que lo proteja contra los rayos y la lluvia. O sea, para que sea más eficiente, o sea, para sacarle más provecho al clima de aire acondicionado. Eso es lo que por parte de un servidor haría esa recomendación, Jess. Ok, muchas gracias, Gonzalo. Uh -huh. Mira, nos pregunta también José Méndez, don Gonzalo, con Oh, respecto a las cargas inductivas en la instalación eléctrica residencial en motocompresores de sistema HVACR, podría generar distorsiones significativas en la calidad de la energía de la instalación. ¿O este aspecto es despreciable? Más bien es una pregunta, ¿no? ajá, ok. Lo que dice. Ya Ujú. cuando tenemos ese tipo de sistemas que él maneja, el HV, que es más que nada el tipo de compresor, posiblemente ya cuando tiene problemas mecánicos, posiblemente sí nos provoque algunas pequeñas interferencias en mi instalación eléctrica, que son muy visibles, sobre todo en las lámparas, ¿no? Ese fliqueo en las lámparas de LED. Entonces, por eso la recomendación, si se dieron cuenta al final de la presentación, cuando vimos precisamente los diagramas, para que no contribuya esas pequeñas variaciones, recomendamos que el equipo sea independiente a los circuitos derivados, que se conecte directamente al interruptor principal, ¿sí? Por eso es una de las recomendaciones que hacíamos. Me voy a regresar tantito para que ustedes puedan verlo. Y Ujú. si quieren, ahí lo voy a dejar unos minutos, ahí está. Para que lo aprecien. Ajá. Exactamente, donde decimos, ok, si tú tienes problemas porque el compresor es muy grande y no intervenga en cuestiones eléctricas de mi cliente, lo más recomendable es que el equipo de protección no lo instales aquí, instálalo de forma independiente y que se conecte en forma directa a lo que viene siendo el interruptor principal, que este es precisamente lo que yo les decía. Esta es una recomendación que hacemos nosotros, porque muchos sacan aquí el clima. Entonces, cuando tenemos ese problema de HV, entonces el compresor interviene al momento de que empieza a arrancar y tenemos fallas mecánicas, contribuye a toda la instalación. O lo que puedes hacer es, y esto lo hemos visto en varias capacitaciones 10, incluso por ahí cursos en el cafecito en la mañana, es que instale un supresor de picos en nuestro QO120SB para poder minimizar esos problemas. Esa es una de las recomendaciones que le podemos hacer, que instale el Ok. supresor. Un supresor incluso lo puedes instalar Ujú. aquí, un supresor junto con tu interruptor para el equipo de aire, o si lo tienes aquí, pues ahora sí que busque el espacio para poder instalar el supresor. Ok. Esa es muy buena pregunta y una muy buena recomendación para aquellos que tengan ese pequeño problema. Perfecto. Nos dice Esteban Favela, o nos pregunta, mejor dicho, ¿afecta para la selección del clima la altura sobre el nivel del mar de la ciudad? ¿Hay algún factor a considerar, algún sobredimensionamiento o no es necesaria esta consideración? Ok, eso más que nada se refiere a lo que viene siendo la potencia de los motores, sobre todo en esto, ¿no? Pero recuerden lo que habíamos mencionado en la ubicación geográfica, que por ejemplo casi todo es por debajo del nivel del mar, lugares calurosos. Por ejemplo, hablábamos aquí de Cuernavaca. Cuernavaca por ningún lado tiene cercanía con el mar, pero es un sitio donde está muy por debajo del nivel del mar, o más bien está un poquito arriba del nivel del mar, entonces se considera que es una parte que precisamente tiene este problema de calor, pese a que no está cerca del mar, pero sí lo que es la altura, lo que bien mencionaba el compañero. Si quieres, Jess, ya, podemos tratar este tema en cuestiones de eficiencia, pero de motores. Podemos hablar un poquito de arranque motor
y podemos tocar este tema en referencia a lo que viene siendo la altura sobre el nivel del mar, porque aquí estaríamos hablando de edificios donde sí afecta Ajá. la altura, ¿no? Pero aquí hablaríamos de motores. Si es para climas, no le afecta mucho, ya que son motores fraccionarios, no le afectaría mucho esta parte, ¿eh? Ok. Pero ya motores de mayor capacidad, sí. Tocaremos este tema en otro, ¿no? Sí, era lo que te iba a decir. Hagamos otro entrenamiento donde hablemos Ujú, sobre este tema y que podamos ujú, hablar todo en cuestión de motores, como dices, y que ellos ujú. puedan ir complementando la información de los diferentes cursos, ¿no? Es correcto, sí, 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 es ¿Te correcto, parece porque bien? hay que tomarlo en esto, sobre todo porque son para motores de ya mayores de 5 caballos. En este caso Ok, son motores fraccionarios, son de 3/4 de caballo menos, o 1 caballo, 2 caballos o 3. Son menores a 5 o 7 caballos y medio, entonces no afecta mucho esto, ¿eh? perfecto. Nos pregunta Javier A, porque no nos dio su apellido. Ok. Ingeniero Gonzalo, ¿en base a qué artículo de la norma obtuvo la protección de 30 amperes? Acuérdense lo que hemos dicho, está en el artículo 440. En el artículo, no en el 430. El 430 nos habla de motores. Y en el 440 es un artículo especial para equipos de aire acondicionado. Y ahí hace referencia al artículo 430 en cuestión de la corriente de los motores, pero eso lo vimos en kilowatts. Recuerden que todo tengo que ver en kilowatts o HP, ¿sí? Recuerden eso, artículo, apúntenlo ahí, 440, que es donde nos habla de los equipos de aire acondicionado. Y la tabla nos la sugirió en el artículo 430 que habla de motores, pero no es su corriente nominal, es su corriente en potencia, en kilowatts. Aguas con eso, ¿sale? Perfecto. Nos pregunta Ismael Ruiz, cuando no tengo tierra física en la instalación de la casa, ¿puedo instalar un electrodo debe de ser, de Ujú. puesta a tierra a pie de máquina? Ok, recuerda lo siguiente, ¿no? Recuerda que como indica la norma, ¿no? O sea, yo puedo instalar uno aquí, incluso dijimos que sí. Dijimos, sí lo puedes hacer, ya que si el fabricante por garantía te lo pide, lo puedes hacer aquí a pie de máquina, no te preocupes, lo puedes hacer aquí, pero recuerda que tenemos que hacer la conexión intencionalmente hecha. O sea que tienes que hacer un puente entre tu neutro y la tierra física para que la corriente, como habíamos mencionado, me regreso a esta imagen, chécalo bien, ubícate en esta imagen, donde yo estoy haciendo lo que tú indicas. Pero si tiene una falla en mi equipo de aire acondicionado, esa falla, recuerda, tiene que buscar su lugar de origen. Y va por aquí la falla. ¿Qué crees que va a pasar? Pues se va a encontrar con la resistencia de suelos. Si yo tengo corriente por resistencia de suelos, me va a provocar una diferencia de potencial entre los dos electrodos. Y voy a tener problemas con mis clientes porque les va a llegar una descarga eléctrica. Por eso yo te decía, aquí en este punto lo que puedes hacer donde ubicas tu tierra física es hacer la conexión intencional entre tu electrodo de tierra que instalaste a pie de máquina con el neutro de tu carga. Es una solución muy sencilla para no hacer esto, para no hacer esto. ¿Sí? Ok, ajá. Sí, dejo esa imagen para que lo vean y simplemente digan no. Oye, Ahora y sí, se me olvidó preguntarte porque él nos mandó como una segunda y la leí después, ya te quise ajá. dejar, pero nos dicen, ¿qué sistema recomienda más instalar los mini split? ¿220 o 127 y por qué? Ok, fíjense bien, aquí hay un mito muy genérico entre todos los electricistas, instaladores, plomeros, todo lo que tienen que ver con el ámbito eléctrico, todos aquellos que tienen que ver de alguna forma con nuestro ambiente eléctrico, tenemos la idea de que si tengo mi equipo conectado a 220 ahorro más que 127, 220 a 127. Y yo simplemente les digo, señores, Watt, Watt, sí, el ingeniero James Watt, simplemente lo que dice es que la potencia
es la misma. Si yo, por ejemplo, vamos a suponer de los equipos que calculamos, a 127 me consume una corriente, vamos a hablar de números redondos, 15 amperes. Si yo tengo mi sistema a 127 y me consume 15 amperes, si yo lo instalo a 220, simplemente la corriente se va a dividir, se divide en 7.5 por línea, que al final se suman y me dan los 15 amperes. Lo único que estoy haciendo es con la cantidad de líneas, es que el equipo se hace más eficiente, trabaja más tranquilo. Muchos dicen, oye, pero la corriente disminuyó. Sí, pero la potencia tiene que ser la misma. Y lo dijo James Watt en sus diferentes cálculos matemáticos. La potencia, no importa si el circuito serie, paralelo, mixto, la potencia es la misma. Siguen siendo los mismos caballos y la misma potencia en watts o volts amperes. Lo único que estamos haciendo es dividir la corriente. Si hablamos de 15 amperes en una línea trifásica, pues todo mundo lo sabe, que simplemente es dividir 15 entre, como es una línea trifásica, pues simplemente la raíz cuadrada de 3 y te darás cuenta que te da 8.6 amperes. Y eso es por cada una de las líneas, pero aquí la ventaja que tienes es que ya no tienes el sistema de arranque, que tienes un motor fraccionario en 127 o 220. La corriente es la misma. Suma algebraica, eso lo veremos, Jess, ahora sí que veo que está muy interesado en esto, ahora que veamos los esquemas a tierra para que podamos entender la ley de Kirchhoff, que la Perfecto. corriente se divide nada más, Ujú. nada Ok, más. Al me final de parece cuentas buenísimo. va a pagar creo que casi lo mismo. Ok. Nos pregunta por ahí Eduardo Cutec. La conexión a mi caja de aire en la salida, ay no, a ver, espérame, que está rara la pregunta. Dice, la conexión a mi caja de aire en la salida, hago una derivación a mi centro de carga y otro a mi caja de aires, o más bien en la conexión de su caja de aire, la salida, ¿no? La hace de una derivación de su centro de carga o, no, y otra a su caja de aire. Ok, ok, Jess. O sea, lo mismo, esas definiciones que manejan mucho es como si hablamos de pastilla, ¿no? En esta cuestión, la pregunta de él es su equipo de aire acondicionado, por eso le dicen aire. O sea, es lo que hace rato mencionamos, ¿no? Tu aire, como así lo mencionas, tu aire, sí, de alguna forma tiene que tener su propio equipo de protección. Recuerda que internamente el fabricante te pone dispositivos de protección, pero son para todo lo que está internamente, pero yo tengo que instalarle otro, que debe de ser completamente independiente a lo que tienes tú en tus circuitos derivados dentro de tu casa. Si no, vamos a tener problemas, como hace rato mencionaba el compañero, de los HAV, ¿sí? O sea, debemos de tomar en cuenta el compresor. Entonces, para evitarme esos problemas, un circuito independiente para no meter un calibre mayor y después tenga problemas aquí dentro. Entonces, sí, tu aire debe de tener un sistema de protección completamente independiente, como lo hemos manejado aquí en la imagen. ¿Sí? Ok, Entonces, sí, sí, el aire tiene que estar independiente. perfecto. A ver, siguen llegando preguntas. ¿Qué te parece si leemos unas que serán dos, tres más? ¿Ok? Sí, sí, vamos a aprovechar. Vamos a ver, dice Enrique Félix, ¿cómo uso el MCM, ¿no? La capacidad mínima de circuito para calcular el conductor. Recuerda que, como habíamos mencionado, en el instructivo, todos los equipos de aire acondicionado cuentan con un instructivo. Un servidor, mandé varios correos, voy a aprovechar esto, con personas que conozco que venden estos equipos y ellos me hicieron el favor de enviarme en PDF la información que ustedes vieron en pantalla, en donde muchos fabricantes, por eso me voy a regresar, espero que lo puedan visualizar esta y es en la pregunta que le está mencionando, cuestiones de los fabricantes, donde ellos precisamente, aquí está, esta es una hoja
una hoja del fabricante. Aquí tengo mi aire, mi Sí, mini sí, lo split. vemos. Aquí está la parte de enfriamiento. Entonces, hay una parte donde dice instrucciones de la instalación. Entonces, dentro de estas instrucciones de la instalación del equipo que voy a instalar, viene esta parte donde hace recomendaciones en base a la tensión que vas a alimentar y el tipo de interruptor. Incluso si se dan cuenta en pantalla, aquí está, mira lo que les estaba mencionando. Para un suministro trifásico de desbalanceo o desequilibrio, nunca opere un motor donde el desbalanceo de fases del suministro, en este caso Comisión Federal de Electricidad, sea mayor al 2%. O sea, si te das cuenta o si se dan cuenta ustedes, todos los fabricantes, al igual que nosotros como Schneider, estamos obligados a entregar un instructivo en la cual nosotros damos indicaciones tanto de precaución como cuáles son los dispositivos a instalar y cuáles son las recomendaciones por parte del marco normativo. Vean ustedes aquí, me dice, tienes que ver el 430 para motores y el 440 para los equipos de aire acondicionado, por eso hace referencia. Y tus equipos de protección, ¿cuál es el marcado que debes de tener? Y se das cuenta aquí, me dice, todo lo tengo que ver en qué, en kilowatts, no en amperes. Mucho Ajá, cuidado con eso. Sí, por eso dejo esta ok. pantalla, por eso les decía esto. Nosotros como Schneider no lo estamos, podemos decir, fabricando, ¿no? Ay, mira, el fabricante no. Por eso les dije, aquí está lo que es el instructivo por parte del fabricante, indicaciones, instrucciones para su instalación eléctrica. ¿Cuál es la herramienta? Bien, incluso nos dice de qué herramienta necesitas, cuáles son los equipos que requieres. Si no lo tienes el instructivo, ok, entonces en los datos de placa vienen precisamente estas instrucciones. Ok. Sí, aquí hay que tener cuidado porque no es un arranque motor. Recuerden que aquí ya es un equipo que tiene un compresor, tiene una tarjeta electrónica en el cual nosotros cambiamos las temperaturas, cuánto aire quiero, etcétera, etcétera. Ujú, Por eso les digo, por eso aquí la norma nos decía, aquí vean, me voy a regresar, creo que fue un poquito rápido, pero me voy a ir un poquito lento, ok. donde quiero que vean dónde está la parte que nos indica la norma. Vean, aquí está. Dice, este marcado lo debe proporcionar quién. Voy a dejar aquí el cursor. Ajá, el fabricante. Ahí lo dice. Y dice en dónde. En la placa. Ujú, O las características que aparezcan en la corriente nominal. ok. Pero ese es por parte del fabricante. Por eso les decía, nosotros como Schneider, ¿qué recomendamos? Un QO, pero que vienen con las siglas HACR. ¿Qué me recomienda el fabricante? Ve la placa o el instructivo. Por eso aquí dice placa de características. Sí, por eso les decía, Ok. si se dieron cuenta ustedes en nuestro cálculo, llegamos nada más hasta la potencia, nada más y el voltaje. Y yo les decía en el curso, ¿dónde saco la eficiencia? ¿Dónde saco el factor de potencia? Porque me está dando watts, no es lo mismo que volamperes. No es lo Ujú, mismo potencia aparente que potencia real. Aguas con eso. Aguas. Ahora que veamos bueno, si es que se nos da la oportunidad de ver factor de potencia, es donde veremos eso. perfecto. ¿Sale? Nos pregunta, por ejemplo, Orlando de Jesús Díaz. ¿En el punto de cargas internas podría incluirse el número de personas que ocuparán la habitación? Sí, Ya acuérdate eso ya que, lo habías, exacto. ajá, acuérdate que en el cálculo número 4 donde mencionamos que es el cálculo donde por parte de Snyder recomendamos, viene esa parte. Viene un factor que nos ayuda a eficientar más. Ok. ¿Sí? Y por último, ya para que vayamos cerrando, Javier Moreno nos dice, la protección de un clima he visto que lo ponen 1 por 20 amperes y ahora indica que debe de ser de 30 amperes, que también ya lo habíamos prácticamente Ujú. Sí, no, comentado, ¿no? mientras tú Ujú, sigues, me voy adelantando a esa respuesta. Acá, aquí está. sí, Aquí sí, está sí, para que les quede claro. más claro, ¿no? Ujú, Recuerden que eso lo sacamos en base a la potencia, la tabla de la norma,
porque nos decía que a 127 volts son 30. Y yo les dije, si lo vas a instalar a 220, te tienes que ir con el de 20. Eso es en base a la tensión, al voltaje de alimentación, para que sea más, ahora sí que sea más claro, voltaje de la alimentación. ¿A qué voltaje lo vas a meter? ¿A 127 con una línea o a dos líneas a 220? Sale voltaje de la alimentación, va a estar de acuerdo el dispositivo de protección y esto también va a estar en base a lo que viene siendo el conductor de la alimentación y mi sistema tierras. Aguas con eso. Ok, pues creo que con eso llegamos prácticamente al final de las preguntas para este webinar. No sé, Gonzalo, si tú quieras incluir algo. Tengan cuidado con lo que están comprando con nuestros distribuidores, que ustedes mismos sean, podemos decirlo así, inspectores, ¿no? Que puedan ustedes distinguir entre un pirata y un falso. Y ustedes mismos decirle ahora sí que a su distribuidor, a su vendedor, sabes que este no es para climas. Yo quiero uno que venga marcado con HACR. Claro. Recuerden que mientras más avanzamos en estas capacitaciones que hemos tenido a lo largo de este año, es para que ustedes se sientan más, con mayor capacitación, con mayor, fortaleza en ustedes mismos. Seamos, ahora sí que podamos entender todo este argot eléctrico. Y recuerden que no importa que yo me dedique a ser plomero, a ser clima o electricista, al final de cuentas todos llegamos a un común. ¿Cómo hago Ujú. la instalación eléctrica? Saquémosle jugo a todo esto, ¿no? Así es. Pues yo creo que ya de mi parte no me resta más que agradecer el tiempo que hoy nos has regalado, Gonzalo, con todo este tema. Realmente fue de mucho interés. Espero que todos hayan podido aclarar dudas. Así que, pues espero que tengan un excelente día, en verdad. Igualmente, estén bien, cuídense mucho y nos vemos en la próxima capacitación, señores. Hasta luego. Gracias, hasta luego.